ChatGPT, creamos los contenidos, le poníamos imágenes, los editábamos y el sitio creció un montón y apenas Google lanzó el update para contrarrestar eso, ¡pum! Se fue al piso. Planeación e investigación se puede hacer con ChatGPT o con otros sistemas e inclusive uno puede hacer generación de contenido pero alimentando el sistema. La mejor práctica es esta que mencionaba de alimentar el LLM con datos específicos y utilizar la creatividad para generar algo que le entregue valor a las personas. ¿Cuánto tráfico estás percibiendo tú hoy en día de los LLMs versus tráfico de Google que ha cambiado? Efectivamente hay una pérdida de tráfico y así le pasó a muchos otros. En ChatGPT y demás, importa muchísimo alrededor de qué temáticas y de qué sentimientos también se está mencionando la marca. Esa es mi invitación, a que seamos muy críticos y así era el SEO hace 18 años. Todo era experimentación. Entonces Experimental. volvimos allá. Que están castigando en el algoritmo es la parte editorial y no la parte transaccional, comercial, producto o servicio. Dame 30 segundos que tengo 2 anuncios importantes. El primero es que puedes acceder a 3 meses gratis de Notion Business, que es la herramienta donde yo centralizo literalmente todos mis flujos de trabajo, no solo para el podcast, sino en proyectos, startups, etc. Y viene no solamente el plan business con 3 meses gratis, sino con inteligencia artificial ilimitada. Es decir, puedes usar modelos como ChatGPT, Claude y hacer búsqueda de toda la información que tienes en el espacio de trabajo. Así que la verdad está increíble. Cuando hagas clic aquí en el link que está en la descripción, ya vas referido por The Growth System y solo tienes que responder 3 preguntas cortas. Así que tú lo haría. Y lo segundo es, gracias por estar acá. Si te gustan los temas de growth, crecimiento, sistemas, estás en el lugar adecuado porque toda la información la creo yo directamente y los invitados que traigo que son muy buenos en temas específicos. Así que suscríbete si todavía no estás suscrito y también puedes inscribirte en el Substack. Ahora sí, vamos a hablar de Answer Engine Optimization, SEO y en general qué está cambiando en uno de los canales de adquisición más importantes que tenemos. Vamos al episodio. Alejo, de lo que tú has visto, ¿cuánto tráfico estás percibiendo tú hoy en día de los LLMs versus tráfico de Google? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo luce esto? ¿Y qué expectativas puede tener la gente también? Efectivamente hay una pérdida de tráfico, ¿cierto? Ajá. Desde Google en los sitios web que se posicionaban mucho en la parte informacional, es decir, contenidos que respondían qué es tal cosa, cómo hacer tal otra. Hay una caída de más o menos el 30-35%. Eso es lo que yo he visto en mis clientes. Pero por otro lado, sitios web en donde la estrategia no está enfocada en contenido editorial, sino en posicionar el producto. Por ejemplo, uno de mis clientes es un sitio de iconos que son búsquedas que no responde AI, sino que ni siquiera hay presencia del AI Overview, que es ese nuevo cuadrito que lanzó Google. En este tipo de sitios, nada, el tráfico sigue creciendo, todo va para arriba. En otros sitios también donde es como más product-led SEO, eh, no puedo decir en la temática, pero imagínense Airbnb. Airbnb sigue creciendo, es un sitio similar a Airbnb, así como con listados de cosas. Listo. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay caída de tráfico en sitios donde el enfoque era editorial, mucho en qué es, cómo hacer. Y por el otro lado, sigue creciendo todo lo que es Product-led SEO, que se le conoce a posicionar el producto per se. Piensen en sitios web de inmobiliarios, ¿cierto? Entonces, Mm. esos sitios web no están sufriendo tráfico. Sitios web de hoteles, por ejemplo, de todo ese tipo de sitios en donde el producto per se se posiciona, siguen creciendo. Y Y herramientas, y ¿no? por el lado, Herramientas también, Alejo, o sea, como tools, que era un poco lo que sí. decías con iconos, que son recursos que tú finalmente no puedes obtener solo con un texto, sino
justamente ingresando a un sitio que te permite generar unas acciones. Sí, exacto. Herramientas, plantillas, todo lo que Google no pueda responder en un cuadradito de información, eso sigue creciendo el tráfico y no veo cómo Google lo pueda realmente reemplazar. Entonces, es un playbook que se puede seguir jugando con confianza. Ok, ok. Y Alejo, si uno tuviera que explicarle a las personas por qué, o sea, cómo posicionarse en LLMs y en general sí, como en estos modelos de lenguaje, ¿qué cambia? O sea, ¿qué cambia versus el modelo tradicional de SEO y cómo lo entendíamos y lo que tenemos que entender ahora para generar mayor Ujú. influencia, ¿no? En poder aparecer en estos modelos. Y también yo tengo una pregunta en mi cabeza que es, no es lo mismo cuando tú le preguntas a Claude o a ChatGPT en el modo normal versus el modo search, ¿no? O sea, como que incluso ahí Claro. hay una variación también. Entonces, como que, bueno, mi pregunta es a nivel general, uno, y luego, venga, ¿qué diferencia hay en uno y otro y qué puede hacer uno al respecto para aparecer en ambas? Que es como lo que todos quisiéramos en general, ¿no? Sí, bueno, por un lado, vale la pena mencionar que la ganancia que se está viendo en los sitios a nivel de tráfico desde LLMs es de alrededor de un 10%. O sea, está empezando a llegar el 10% del tráfico por ChatGPT, Cloud Ujú. y otros. Y entonces por eso vale la pena trabajarlo, ¿cierto? Y porque pues no sé si eso cada vez vaya a tender a crecer más, es muy posible que sí, pero hay que hacerlo porque ya es una fuente orgánica de tráfico. ¿Y cómo se hace? Bueno, en realidad eso, no hay mucha información en LinkedIn de mucha gente diciendo es que esto se hace así, de esta manera. Y la mayoría de cosas son iguales a cómo se hace el SEO tradicional, porque pues Ok. básicamente los LLMs tienen un algoritmo que está rastreando Internet y a partir de todo lo que encuentran en Internet, tienen que definir una respuesta a lo que está apareciendo en esas búsquedas o en esas preguntas que uno le hace al modelo. Lo que yo veo como diferencia, digamos, a nivel no técnico, sino más como teórico de lo que está sucediendo en el algoritmo, es que Google tiene muchos factores como velocidad del sitio web, como semántica del código, semántica del contenido. Y estos algoritmos de los LLMs, pues hay que pensar en que Google lleva veintitantos años desarrollando su algoritmo de búsqueda, ¿cierto? Ujú. Mientras que los LLMs apenas llevan un par de años. Entonces es mucho menos desarrollado. ¿Y qué hacen esos algoritmos? Pues leer el sitio, es decir, que uno necesita un sitio web que sea rastreable por los algoritmos, pero por ejemplo ellos no están midiendo lo que sí mide Google, que es la experiencia del usuario en el sitio web. Google tiene un Sí. montón de señales de cómo medir la experiencia del usuario, es decir, si las personas están o no encontrando lo que estaban buscando. Los LLMs no están midiendo eso, por ejemplo. Mm. Pero sí se enfocan mucho más en, vamos a llamarlo así, la percepción de marca. Es decir, todas las menciones que hay de la marca, que es lo que se conocía antes en Google como backlinks, ¿cierto? En Google antes lo que importaba en ese aspecto era cuántos enlaces tenía mi sitio web desde otros y la calidad, por supuesto, de estos enlaces. Ujú. En ChatGPT y demás, importa muchísimo alrededor de qué temáticas y de qué sentimientos también se está mencionando la marca. Entonces, hace poco, de hecho, salió por ahí un estudio que se hizo con datos de menciones de marca. Lo publiqué ahí en mi LinkedIn el junio 4 por si quieren ir a ver la publicación. Y el factor con mayor correlación para que las marcas logren aparecer en los LLMs es las menciones desde otros lugares hacia esa marca. Entonces, yo Ok. diría que esa es la principal diferencia, y que en este algoritmo
el contexto y las menciones tienen un mayor protagonismo que lo que tienen en Google. Y en Google, pues todos estos factores ya más técnicos tienen muchísimo más protagonismo que en los LLMs. Claro, porque además hay un tema probabilístico y creo que aquí podemos entrar en esa diferenciación que es un poquito técnica, pero creo que está buena porque nos ayuda a entender cómo funciona esto e incluso nos puedes contar cómo hiciste en Ranky para lanzar ese alfa que donde estás midiendo las menciones de ChatGPT de tu marca, ¿no? En ciertas búsquedas. Entonces, Ujú. para allá vamos, pero creo que el paso atrás sería entender, o sea, en realidad cómo funciona un modelo de estos, porque no son determinísticos, o sea, no siempre te dan la misma respuesta, aunque hagas el mismo query en dos personas diferentes, puede dar algo distinto el resultado, ¿no? Ujú. Entonces, para las personas que quizás no saben este concepto todavía, ¿cómo lo explicarías tú? Y luego cómo eso se relaciona con la parte de medición, ¿no? Que es lo que estás lanzando en Ranky. Y aprovechamos y nos cuentas toda tu experiencia en SEO y por qué estás, digamos, hoy acá como invitado experto en el tema, Alejo, porque yo la verdad no haría un episodio de este tema con cualquier persona. O sea, creo que te tengo a ti y básicamente a Graphite como mis referentes de fuentes mega confiables de SEO y además de hablar con base en la experiencia, ¿no? No solamente como en las apreciaciones. Claro, lo que hay que pensar es que en Google, en el algoritmo, ellos como que determinan, justamente, son deterministas, con un grupo de reglas, digámoslo así, y por supuesto inteligencia artificial y también intervención humana y mucha estadística también. ¿Cuáles son los resultados que van primero que otros? La estadística, por ejemplo, también es un modelo súper importante que entra ahí en la diferencia de Google versus los LLMs, porque he visto que ChatGPT a veces le pregunta a uno cuál respuesta te gustó más, pero Sí, en el modelo determinista, digamos que no hay una parte como de azar, sino que son unos factores que se han ido descubriendo a medida que se ha venido experimentando. Mientras que en la parte probabilística sí hay un poco más de variabilidad, digámoslo así, porque depende, digamos, de lo que hacen los algoritmos de los LLMs, es básicamente tratar no, sino predecir qué palabra va después de la otra, ¿sí? Entonces no siempre responden lo mismo y por eso también uno no debe confiar 100% en un LLM en este momento, ¿cierto? Porque es un modelo de probabilidad, entonces está tratando de adivinar, de predecir basado en muchísimos datos, por supuesto, por eso pues es muy acertado. Pero entonces es por eso tienen ese modelo de variabilidad, porque básicamente hay ruido en los datos, hay diferentes parámetros que se incluyen dentro de la decisión de ese modelo que predice el texto que va a venir. Entonces, por eso varía siempre las respuestas, pero el punto también es que ahorita empiezan a incluir ellos justamente la funcionalidad de search, ajá. ¿cierto? Que entonces básicamente lo que hace la funcionalidad de search es ir y buscar en diferentes search engines, motores de búsqueda, lo que uno está buscando. Por ejemplo, en ChatGPT se ha visto con varios estudios técnicos que lo que hace es buscar en Bing, ¿cierto? Entonces es como cada vez están yendo más a lo determinista. Es muy interesante porque le están quitando el, esa incertidumbre o variabilidad porque justamente las personas no aceptamos una respuesta tibia, ¿no? Sino que necesitamos es una respuesta concreta, que ese fue el gran problema que tuvo Google al salir con sus AI overviews, y es que muchos de los datos que estaban ahí eran totalmente errados, ¿no? Como que ¿Ok? no lograba su modelo probabilístico darle un punto y la gente se empezó a quejar. Entonces, y eso es lo que están buscando abolir ahorita con su AI Mode,
Y es Sí. eso, cada vez ir hacia un modelo más determinista que probabilístico. Entonces, bueno, pues esas son como las dos grandes diferencias. ¿Y por qué estoy yo acá? Bueno, nada, pues yo en este mundo del SEO, Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda, 19 años. Hoy está escribiendo un artículo, hice las cuentas, así que ahí está el número. Y, Buenísimo. mm, y bueno, pues una de las misiones que tengo como profesional es mantener a la comunidad educada. Sí, comparto mucho contenido en LinkedIn, en mi comunidad de Ranky. Y, y pues ahorita es muy curioso porque estaba viviendo una experiencia muy interesante y es uno de mis clientes me pidió que hiciéramos el archivo de llms.txt. Sí, entonces Eso te para iba a quien de preguntar pronto por no ahí. conozca, en el SEO hay una práctica que es hacer un archivo de robots.txt que sirve para decirle al algoritmo, esto es lo que puedes rankear y esto es lo que no, ¿sí? Como para ponerle condiciones. Y en el mundo de los LLMs se hizo una propuesta de adaptar la creación de un archivo de llms.txt, pero fue una propuesta de una persona, no fue como que ChatGPT dijo esto es lo que ustedes tienen que hacer, como si lo dice Google en sus directrices. Y yo le decía al cliente como, bueno, listo, hagámoslo. Y uno de los desarrolladores hizo un borrador y me preguntaron si lo lanzábamos y yo, sí, sí, láncenlo. Y el cliente me manda un mensaje bien contundente diciéndome, ¿en serio aprobaste eso que envió el desarrollador? Yo veo eso muy crudo. Y yo quedé como, pues sí, está crudo, pero es que nadie ha dicho que eso funciona o que no. Entonces, yo soy mucho del modelo startup, ¿no? Es como lancemos y veamos qué pasa, porque pues uno puede ver, por ejemplo, con los registros del servidor, con los logs, si Ujú. ChatGPT está visitando ese archivo o no, si Google lo está visitando o no. Entonces, eso fue lo que yo le dije, lancemos el archivo y veamos si lo visitan o no, y luego sí veamos si le metemos tiempo. Y bueno, tuvimos una conversación de todo un día en Slack y al final yo le dije, al final o al semifinal, ella me dijo como, no, déjame entonces yo lo hago y gracias. Y yo, bueno, pues listo, igual yo estoy dispuesto a hacerlo, pero si quieres hacerlo, bueno, dale. Y entonces ella como que me devolvió ahí el punto y me dijo, no, bueno, entonces si quieres hacerlo, hazlo. Y yo, bueno, listo. Y lo tomé. Y claro, me tuve que meter a hacer todo un proceso de investigación de esto, como porque pues es algo totalmente nuevo. Y me sentí en eso, o sea, como viviendo ese riesgo que le debe haber pasado sobre todo mucho a los desarrolladores, y es que se quedan en las tecnologías antiguas, Claro. ¿cierto? Personas que se quedaron con, no sé, no voy a decir nombres de tecnologías para no herir susceptibilidades, pero se quedaron programando en cosas antiguas que hoy en día ya no están en tanta demanda como React, Vue, etcétera. Y sentí que eso mismo está pasando en este momento con el SEO. Es como hay que aprender y hay que hacer pruebas. No importa si no hay certeza de las cosas. Hay que jugar con esa incertidumbre, pero entrar a probar, porque si no se hace tarde y después es más difícil aprender. Entonces estuvo muy buena la experiencia porque, bueno, me metí ahí, hice todo un proceso de investigación y no sé si quieres que cuente un poco como qué fue lo que Sí. encontré por ahí. ¿Qué encontraste? O sea, hasta yo, o sea, aquí anoté porque yo tenía esa pregunta porque por ahí vi en internet lo de LLMs Text y yo como, bueno, ¿será que, o sea, igual debería scrapear el de robots TXT y pues yo sé que incluso muchas plataformas como Manus AI, yo no sé si lo has usado Alejo, pero es como que tú vas viendo cómo va entrando a la página y tú vas viendo como un mini Mm. navegador, cómo va scrolleando y te va scrapeando Sí, todo el sitio y lo ves en tiempo real, ¿no? Entonces es como, ah, bueno, yo sé que está navegando el sitio web, claro. ¿no? Qué locura. Entonces me pregunto si encontraste algo distinto o algún cambio en el comportamiento después de haber lanzado un archivo optimizado que es en Markdown, entiendo, ¿verdad? O sea, como que el modelo es tipo Markdown.
y Ujú. bueno, no sé qué más, así que cuéntanos porque no sé, Sí, tengo... la diferencia, bueno, lo primero que encontré es que Anthropic, que son los creadores de Cloud, Sí, sí, sí. están adoptándolo porque le pidieron a una compañía que le hiciera su archivo llm.txt para ellos. Entonces, si ellos lo van a hacer para ellos, pues quiere decir que lo están adoptando. Sí. También logré encontrar por ahí que Google rastrea el archivo, si lo está rastreando. Mm, Y básicamente la diferencia que hay de este archivo con el robots es que este archivo es para explicarle a los LLMs de qué va el sitio web, cómo se navega. En realidad no hay reglas, ¿no? Entonces yo lo que lograba concluir es como, bueno, aquí uno le puede poner la información que quiera al LLM. Sin embargo, la lógica me dice que el LLM no simplemente va a ser como hacía Google con las keywords hace 19 años, que era ujú. simplemente leer las keywords y posicionarlo a uno por esas keywords, sino que, claro, el LLM va a cruzar esa información que uno le está entregando con lo que ellos tienen en sus bases de datos de todo lo que han encontrado en Internet sobre la marca, ¿cierto? Pero Claro. entonces lo que veo es que es una manera de facilitarle a los LLMs entender el sitio web, entender lo que hay dentro del sitio. Y esto es una cosa que probablemente vamos a hacer en Ranky, que es cómo se genera ese archivo, ¿no? Porque es un trabajo y siempre me tomó unas varias horas generar el template para que ya los creadores, los desarrolladores lo hicieran. Pero básicamente la estructura que tiene es un título, luego uno describe qué hace la compañía y de ahí en adelante es como un formato libre en donde uno pone los links más importantes, categorizados como hay que definirlo, uno tiene que definir sus propias categorías. Entonces yo, por ejemplo, definí como key features, luego otras cosas que era como documentación, luego ayuda en donde estaban las secciones como de licencias, pricing y otras cosas. Entonces, y también utilicé ChatGPT para categorizar todo esto, ¿no? Entonces como que lo iba prompteando para que me ayudara a categorizar. Y básicamente eso fue lo que se creó, pero dentro de todo lo que leí, el modelo que vamos a buscar construir en Ranky, muy probablemente para la versión Enterprise, porque todavía es un poco costoso esto, es básicamente rastrear el sitio y generar a partir de los screenshots que se tomen del sitio, es decir, no se rastrea solo la información, sino screenshots, Sino visual. con un modelo de visión, definir qué es lo que hay en esa página y que esa sea la descripción. Wow. Entonces, eso fue lo que yo propuse para crearlo y es algo que vamos a hacer en Ranking muy probablemente. Y ya, básicamente eso es. Entonces, bueno, otra cosa que vamos a hacer, y esto es, a mí me gusta poner las ideas en el éter porque al final de una idea a manifestarla hay una distancia, ¿cierto? Entonces La acción. no creo en eso de que me robaron las ideas. Entonces, una idea que hay es de tener un generador de documentaciones, porque la documentación, esto es una cosa que creo que no he mencionado hasta el momento, la documentación cuando hablamos de software as a service es muy importante para que el algoritmo de los LLMs logre entender qué es lo que hace el software y Claro. logre pues tenerlo en cuenta en esas preguntas. No sé si alguien pregunta, por ejemplo, ¿cómo generar un archivo de llms.txt? Si yo lo tengo en la documentación de Ranky y tengo el proceso de cómo se hace, entonces eso va a Te va a pasar. poner. Eh, claro, lo va a referenciar. Entonces lo que tengo en mente es crear un generador de documentaciones que básicamente uno le pase como los screenshots y lo mismo, genere la documentación a partir del modelo visual. Aquí te paso idea de producto. Deberías productizar ese mini tool, así como los Headshots Generator. No sé si los has visto, que yo creo que Ujú. varios han visto que tú subes varias imágenes y te genera como fotos profesionales. Lo probé
para una persona que estaba haciendo una tesis y me dejó loca el resultado. Y lo que me imagino acá es algo así como que, bueno, págame $20 y te genero tu archivo de LLM Ujú, y te olvidas de ese problema. Lo digo porque, como tú ujú, dices, como tiene un costo, así como claro. promptear una imagen para que salga específicamente con unas características también lo tiene, pues me parece una forma muy chévere porque es como one, o sea, como que algo que puedes hacer una vez y luego lo vas optimizando, ¿no? Pero necesitas una base y quizás esa base Ajá. es lo más difícil de generar, ¿no? Bueno, ahí te lo dejo para la manifestación, a ver si lo sacan. Alex, una pregunta. Lanzaste, o sea, eso que mencionas del archivo, lo lanzaste, o sea, ya está en vivo, o sea, digo, con este cliente, ya lo lanzaste y ya lo están rastreando los No, LLM o todavía está, no. está en construcción en este momento. O sea, esta historia que acabo de contar pasó en los últimos 8 días. Excelente, ok, porque te iba a preguntar si, bueno, si viste impacto, y yo dije, bueno, lo voy a correr a hacer, igual lo voy a hacer porque sí me parece que está bueno igual el ejercicio, pero me ha dado curiosidad si de repente te había generado algún resultado, entonces, Vi que a la gente de Vercel les generó mucho movimiento. ah, Ellos bueno, son como uno de los que más impacto están generando y más cosas están haciendo a nivel de eh, GEO, que es como le están ujú, llamando ahorita al SEO para LLMs, que sí, ya por ahí hubo también quien se manifestó que no hay que cambiarle el nombre, simplemente SEO para LLMs, o sea, SEO. Em, y bueno, los de Vercel están haciendo cosas y una de las cosas que hicieron fue crear su archivo de llms.txt, pero pues no ¿cómo? compartieron como tal qué pasó. Ah, Sí compartieron que lo hicieron y que siguen creciendo, pero no se sabe pues si correcto. es una correlación directa. Ok, y Alejo, una pregunta, o sea, volviendo al tema de la medición y a Ranking, que no lo mencionaste en tu presentación, pero Alejo es fundador de Ranking, una startup que básicamente ayuda a equipos a posicionarse en buscadores, y eso incluye LLMs, por supuesto. Y una de las funcionalidades nuevas que yo quiero preguntarte cómo armaste, o sea, cómo funciona eso, pues, es, yo quiero, porque lo he visto en otras plataformas y han salido un montón de startups ahora que solo se dedican que sea medición de Ujú, LLMs ya, con la promesa de ayudarte a mejorar las menciones que tiene tu marca, o sea, de que me imagino que porque te dan recomendaciones tipo, aparece en un thread de Reddit, que te mencionen en LinkedIn, que te sabes, como cosas que obviamente ujú, están correlacionadas y bueno, no tengo ni idea, no he usado todavía una específicamente para eso, pero ayer estuve jugando con una de Ahrefs que es como, te cuenta, te dice cuántas menciones tiene tu marca por búsqueda en los AI Overviews, en este caso era AI Overviews, pero me interesa mucho conocer el detrás de cámaras de, venga, o sea, cómo uno simula búsquedas, no sé, la misma búsqueda en diferentes escenarios para ver qué tantas veces la marca o la empresa es mencionada, ¿no? ¿Con qué se come eso? O ujú. sea, cómo uno lo monta. Entonces, Hay varias formas para extraer los datos de los diferentes LLMs y de AI Overview. Entonces depende el canal. Por ejemplo, pues ChatGPT está comprobado que es un raper de su API, ¿sí? ok, Solo que tiene algunos tweaks, como un prompt. O sea, ChatGPT es un prompt que corre prompt con el API de OpenAI, el verdadero básicamente. Inception Entonces, de AI. claro, entonces es como encontrar cómo hacer esos inceptions para obtener la respuesta a la pregunta que uno manda, y después de que uno tiene la pregunta, habiéndola sacado de los diferentes modelos, perdón, de que uno tiene la respuesta, habiéndola sacado de los diferentes modelos, ya ahí pues es sencillo, ¿no? Es pasar también eso por un modelo que extraiga las menciones de las diferentes marcas, y ahí pues si ya es Python clásico, simplemente Agrupación. contarle en qué posición está la mención y ya mandarlo a la base de datos y etcétera. Pero la ciencia es lograr traer la respuesta del LLM y ya después hacerle un proceso ahí para sacar las marcas que están en la respuesta.
Pero Alejo, tienes que correr varios queries. Es decir, si yo quiero saber si yo, voy a poner el ejemplo de un cliente mío que es Data. Y ellos son un software para planeación de la demanda. Y ese fue el ejercicio que yo hice ayer en Mm. Ahrefs, ¿no? Y como que me dice que he sido mencionada, no sé, 172 veces en AI Overviews, supongo que con diferentes queries o variaciones. En este caso, o sea, ¿cómo sabes qué tan probable es que me mencione tomando en cuenta la naturaleza probabilística y que puede que en el primer query te haya aparecido de primero y luego en el segundo, no sé, de tercero y luego Ujú. no aparece? O sea, ¿cómo uno traquea eso, no? Sí, ya te entendí más la pregunta. Claro, ahí básicamente sí es un ciclo Ok, donde básicamente uno mide estadísticamente la cantidad de veces que aparece la marca en las queries que uno hace. o sea que corres varios queries relacionados con la intención de búsqueda y de alguna forma como Ujú. que tienes una muestra, un sample sobre el cual cuentas cuántas veces en donde apareces, básicamente. Sí, 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 exacto. Ujú. No sé si lo estoy sobresimplificando o si sí es así. No, sí, o sea, en realidad es muy simple, es muy simple, no es nada del otro mundo. Ok, ok. Sí, esa pregunta la tenía porque, claro, yo veo que ahorita están saliendo herramientas que solo se dedican a eso. Y bueno, cada una debe tener la forma de correr su análisis, ¿no? Porque lo mismo, ¿no? Como no es como, no sé, scrapear como simplemente lo que saca Google en Estados Unidos, sí, o sea, no es A es igual a B, entonces es más Ujú. complejo, es más como te puedo dar un rango de probabilidad de que aparezcas en el query, ¿no? Incluso tenían algo como share of voice de esos Ujú. queries, que me Sí, pareció, nosotros estamos aún en incluir esa parte a la herramienta porque, bueno, hasta ahora en Ranky lanzamos una versión alfa de la parte de LLMs y en este momento lo que entregamos es la posición en que rankea, digamos, la marca en las preguntas. Para la versión 1.2 que sale más o menos por ahí la otra semana, ya vamos a ver si ya incluimos esa parte, pues, nos están pidiendo más que mostremos las posiciones de los competidores, entonces es muy probable que le demos prioridad a eso. Y luego sí incluyamos el share of voice basado en ese modelo probabilístico. eso está muy bueno, porque incluso también te dice, o sea, no sé si vía API uno puede sacar, como en Google, esa pregunta también la tenía, ¿no? Como uno en Google, en su proceso de investigación de, bueno, qué temas debería cubrir, etcétera, uno ve las preguntas frecuentes relacionadas con la búsqueda principal que hiciste, ¿no? Y sé que ahora en ChatGPT también te sugiere, también te sale como una Ujú. sugerencia, pero no sé si hay una forma más programática, más consistente de uno extraer de los modelos qué está preguntando la gente, algo así como el Google Trends de los modelos, o sea, no sé, como venga, que están preguntando de esta manera, ¿no? Y no sé si se Sí, puede hacer. esa pregunta es compleja. Hoy lo estábamos hablando en el Slack de Rank y yo estuve ahorita después del almuerzo, justamente le estaba dando un rato de investigación a eso, porque hasta el momento sí vi una herramienta que lanzó una herramienta que le llaman Keywords Explorer, creo que le pusieron. Ajá. Y se refieren a eso, ¿no? A encontrar las búsquedas que las personas están haciendo en los LLMs. Entonces entré a pues, hacer mi respectivo benchmark. Y nada, o sea, no voy a decir el nombre de la herramienta para poder decir lo que está haciendo. Y es básicamente un prompt. O sea, le Ya. pasaron un prompt al API y le dicen como, genérame unas preguntas con base en estos datos, que no está mal, pero yo le decía a Camila, que es nuestra desarrolladora del producto, yo le decía, es muy complejo nosotros hacer eso en el sentido de no técnico, sino de cara al usuario, porque ellos están mostrando unos rangos de volúmenes de búsqueda, pero los rangos son
sacados del mismo LLM. Es decir, le preguntan al LLM cuántas ¿Cuánto te veces, buscan de de este tipo de exacto. respuestas? Y ese dato es muy incierto. Yo estaba viendo un estudio que sacó, no sé cómo se pronuncia, Dejan, se escribe Dejan, que es un personaje muy old school de SEO y ahora pues, está con AI. Y él hizo un estudio masivo en donde comparaban el volumen de búsqueda de Google Search Console, que pues es lo más cercano a la realidad, con el volumen de búsqueda que le daba una estimación de Gemini, en Gemini, utilizando el Ok, API de Gemini. Y era como un 80% de cercanía. Entonces bueno, yo me puse a hacer unas pruebas, pero bueno, pues mis pruebas fueron muy manuales, o sea, realmente fue como correr unas 4 o 5 queries y claro. era muy lejano, o sea, era muy lejano. No sé, yo tengo por ahí un sitio web de experimentos sobre normas de trabajos escritos y saqué unas queries de ahí y se las pasé al API de Gemini y una de las queries, por ejemplo, tenía 300 búsquedas al mes en Colombia y en Gemini me decía que tenía un rango de 1000 a 5000, entonces estaba súper desfasado. Entonces a mí me parece, o sea, yo estoy como en el punto donde yo digo, yo prefiero no atraer a esos clientes que se van a ir porque no es data certera De que, acuerdo. que darles Perder esos credibilidad. datos. Sí, como perder Sí, exacto. credibilidad, porque no es, Ujú. todavía no, o sea, la respuesta a mi pregunta inicial sería que todavía los LLMs no ofrecen información sobre tendencias de búsqueda, sino que toca inferirlo usando el mismo LLM donde ni siquiera sabes si la data que te está dando es una Claro, alucinación o en realidad si está eso. haciendo algún tipo de tracking, ¿cierto? O sea, esa es la conclusión. Total, exacto, sí, o sea, para mí es simplemente una alucinación y por eso no lo quiero hacer así en Ranky. Hay empresas que ya tienen esos datos, hay como un mundo underground de los datos del comportamiento de las personas en Internet, y yo sé que ya hay 2 empresas que tienen esos datos, pero son costosos, o sea, todavía están fuera del alcance de lo que una herramienta como Ranky podría hacer. Pero eso quiere decir que vienen en camino y van a, Claro. van a llegar en algún punto. Yo estuve hablando con uno de mis proveedores de datos y me dijo, no, todavía no tenemos nada, si llegas a saber de algo nos avisas. Entonces, por eso es que, o sea, yo estoy ahí en ese mundo y estoy ahí metido. Por Claro, eso claro. cuando vi esta herramienta hacerlo, me causó mucha duda. Entré y mira, y claro, lo que están haciendo es entregando los rangos que entrega el API de Gemini y de ChatGPT, entonces para mí eso no tiene validez. Lo que vamos a hacer en Ranky es sí claramente sugerir algunas preguntas a partir de la información que tiene el modelo del sitio web. O sea, no sé, por ejemplo, a Bianca es muy fácil pues sugerir preguntas, ¿no? Sí, Relacionadas relacionadas con la a categoría, etcétera. vuelos, sí, exacto. Y pues eso sí lo vamos a hacer como para que la persona no llegue y no tenga ni idea de qué poner en las preguntas a rastrear. Pero de ahí a decir que este es el volumen de búsqueda, yo creo que la mejor decisión en este momento es si no hay una fuente de datos al menos cercana, porque eso también pasa con Google. Nosotros no Mm, tenemos los datos, nadie los tiene. Nadie tiene los datos reales de cuánta gente busca algo en Google. Siempre son aproximaciones. A veces son muy cercanas. De hecho, sí, en los datos que nosotros manejamos, pues son muy cercanos, pero no son los datos exactos. Entonces, ahora mucho menos un modelo simplemente probabilístico que sí o sí te va a tener que dar una respuesta, ¿no? Entonces, por ahora nos reservamos el derecho de admisión. está bueno, está bueno. Alejo, y yéndome a lo táctico y es, listo, todo el mundo está pensando en cómo va a crear contenido y a posicionarse para LLMs, pues porque ya es algo que estamos viendo y obviamente es el futuro. Pregunta en cómo debería uno aproximarse a la creación de contenido. O sea, yo estoy investigando sobre el tema y yo sigo mucho a Graphite y, por ejemplo, ellos dicen topic clusters, como se venía hablando igual desde incluso antes de los LLMs, Ujú.
Pero también hablan de que, claro, ahora o sea, ellos de hecho hablan de Answer Engine Optimization, más que Generative Engine Optimization. Me parece interesante porque cuando yo hablo de Answer yo estoy pensando que las personas obviamente a un LLM le hablan con más contexto y le dan preguntas más elaboradas que cuando uno Ujú. escribe en Google, que es como que pone 3 palabras y ni siquiera es una frase, ¿no? O sea, el comportamiento es diferente y tienden a Sí, tener preguntas mucho más contextuales, más long tail, o sea, como que empezamos a ver que igual hay mucho más contexto y, por ejemplo, modelos como ChatGPT ya toman o sea, como tu contexto de memoria, digamos, de lo que has hablado con él, incluso ujú, eso puede ser incluso parte como del contexto, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo deberíamos pensarnos el tema de arquitectura? O sea, yo pienso en topics, sí, pero entonces respondo verticalmente esas intenciones de búsqueda, ¿de qué manera, no? O sea, cómo lo pensamos? Y quizás esto está, yo lo estoy diciendo muy técnico, o sea, como muy en tópicos, etcétera, pero me gustaría ver, no sé, algún ejemplo, podamos pensar en algún ejemplo de cómo nos podríamos aproximar a esto y tomando en cuenta que ahora hay preguntas muy específicas y deberíamos tener en alguna parte respuestas, como tú decías, a esas preguntas como lo que decías en la documentación, ¿no? Em, y sí, variaciones también. Por ejemplo, si alguien busca software de planeación de las demandas para retail y ya yo estoy rankeando para software de planeación de la demanda, no necesariamente para ujú. retail, ¿no? Entonces, creo una página nueva, creo una subsección dentro de la página, ¿qué es mejor? ¿Cómo me pienso el topic? O sea, ¿hasta dónde llega como ese nivel de detalle de esto Mm. contiene esto y esto contiene esto, que es como una estructura lógica, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? Sí, ¿Cómo lo entiendes tú hoy? sí, eso me hizo acordar a otro experimento por ahí que vi que está funcionando mucho. Lo comento ahorita después de que te responda la pregunta porque es súper importante. Pero básicamente mi recomendación a partir de cómo he estudiado que funciona el algoritmo es responder a todo lo que busca la persona con respecto al topic. Ahora, ¿cómo? Dentro de un solo contenido, dentro de diferentes páginas. Exacto. Eso al algoritmo de los LLMs no les importa mucho. Entonces, yo ¿Ok? lo que diría en ese caso es responderle a Google, ¿sí? O sea, hacer el SEO de toda la vida. Y es que yo siempre que trato de buscar algo nuevo que decir no encuentro, porque es lo mismo, es como Sientes que los principios subtítulos se muy mantienen. descriptivos. Sí, exacto. O sea, lo que es clave es tener sus subtítulos muy descriptivos, que es lo mismo que hacíamos o que hacemos para cubrir el long tail, ¿cierto? Tener sus subtítulos descriptivos. Entonces, sí, es básicamente eso, tener sus subtítulos descriptivos. Una cosa que sí es muy importante con los LLMs es utilizar el lenguaje semántico. Es decir, Ok. si uno quiere posicionarse en la categoría de, por ejemplo, entradas para conciertos, entonces, y está en Colombia, pues no va a escribir boletos o tickets, porque en Colombia decimos entradas, ¿cierto? No decimos boletos ni tickets. Entonces, es eso, es utilizar, y eso es solo como por dar un ejemplo, pero es utilizar todo lo que en el lenguaje natural está alrededor de esos temas, porque eso es bueno entenderlo y es que los LLMs funcionan con bases de datos vectoriales, en donde los temas los relacionan unos a otros, o las palabras las relacionan unas a otras con respecto a la posición en la que se encuentra cada una de las palabras en la base de datos vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Yo, o sea, la semana pasada estaba en una charla y lo expliqué, y es imaginarse un cubo. Entonces, cada palabra que entra al LLM, el algoritmo la analiza, la entiende según el contexto en el que está y la ubica en una parte de ese cubo. Entonces, por ejemplo, hace 20 años, si uno decía la palabra triario, nadie iba a entender qué era eso, ¿sí?
Pero hoy en día en Colombia, en el mundo de marketing digital, si uno dice triario, la mente inmediatamente piensa en inbound marketing, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se han posicionado de esa forma. Entonces, básicamente lo que hace el algoritmo de los LLMs para situar esas palabras en esas bases de datos es entender qué significa la palabra y cerca qué otros conceptos está y situar. Entonces, Claro. eso es lo que explica por qué las menciones son tan importantes. Aquí hay el huequito para decir lo que había encontrado. Y es que una de las cosas que vi literalmente que funcionó y subió los rankings, digámoslo así, de una marca en las menciones de ChatGPT fue que varias, pongámoslo como un ejemplo, software para grabar podcast. Entonces, lo que hizo esa marca fue ir a todos los resultados que estaban en Google de los X mejores software de podcast y a todas las que estaban y a otras y conseguir una mención ahí. Hicieron eso y ya, pum, Claro. escaló rankings. Y lo hicieron varias veces, repitieron el modelo varias veces. Entonces, ese como que es uno de esos trucos así fáciles, pues fácil entre comillas también, ¿no? Que está funcionando para subir en las posiciones. Y es por eso mismo, ¿no? Porque el LLM le da un poder y una cercanía, pues, técnicamente hablando es una cercanía entre conceptos semánticos y por eso logra tener mayor relevancia. Y Alejo, en cuanto a mitos y cosas que quizás son creencias, pero no están comprobadas o tú no las has visto, yo quiero empezar con una de la que tengo dudas. O sea, claramente la mayoría de personas están escribiendo con ayuda de una inteligencia artificial o le están pidiendo que le haga el brief la AI, o sea, tienen un proceso ahora integrado con inteligencia artificial. Y se ha hablado mucho de sitios que tuvieron penalizaciones, ¿no? Por ser totalmente generados con AI. ¿Tú cómo lo ves Ujú. en términos de creación de contenido para ti? ¿Cuáles son tus hallazgos y qué recomendarías y qué te parece que es un mito ahí en ese tema? Sí, sí, yo he hecho varias pruebas y también he estado atento a pruebas que hacen en el mercado. Y básicamente decirle a ChatGPT, así sea con un mega prompt, escríbeme un artículo sobre cómo crear un podcast que tenga bla, 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 y luego tenga estos lineamientos. Y, o sea, así sea un mega prompt y así sea editándolo después a mano. Nosotros hicimos eso, creamos un sitio, creamos los contenidos, le poníamos imágenes, los editábamos y todo, era pura experimentación. Y el sitio creció un montón y apenas en agosto del año pasado que Google lanzó el update para contrarrestar eso, ¡pum!, se fue al piso. Y así le pasó a muchos otros. Entonces, todo lo que sea contenido generado automáticamente en la parte editorial, esto es súper importante. En la Ok, parte editorial no sirve, no hay que hacerlo. Es un tiro en el pie, es suicidarse, básicamente. ok, ¿Por qué hago el énfasis en editorial? Porque sí sirve para producto y servicio, es decir, para ok. e-commerce y para servicios, ¿no? No sé, por ejemplo, hace poco vi un sitio sobre mariachis en Medellín que estaba todo generado Con ella. con ChatGPT, pues uno lo reconoce, Sí, pero está rankeando bien porque lo que hizo Google en el algoritmo a raíz de todo lo que he visto es que básicamente lo que contrarrestó es matar todo lo que sea AI generated, pero informacional y no en la ok. parte comercial. Obviamente debe tener sus salvedades, ¿no? Y es como no vamos a ir a hacer spam y crear un montón de páginas autogeneradas sin sentido. Pero sí veo que lo que están castigando en el algoritmo es la parte editorial y no la parte transaccional, comercial, producto o servicio. Pero entonces, ¿en dónde sí lo puedes meter en tu proceso editorial? Porque asumo que igual Mm, algo del proceso lo puedes hacer con ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué sería esa parte del claro. proceso que sí? Ya vimos la parte de no lo hagas, que es no le digas a ChatGPT que te arme todo el contenido, que sí sería el contraste de lo que deberíamos estar haciendo.
si quisiéramos ayudarnos en el tema editorial. Sí, básicamente y la planeación y la investigación del contenido. Planeación e investigación se puede hacer con ChatGPT o con otros sistemas. E inclusive uno puede hacer generación de contenido, pero alimentando el sistema. Entonces, vayamos por partes. Voy a Exacto. terminar lo de que sí, luego vamos a esto. Entonces, por ejemplo, en Ranking tenemos una herramienta que se llama Brief Generator. Lo que hace esa herramienta no es simplemente decirle a OpenAI, genérame un brief sobre eh, la evolución del SEO o sobre qué es inbound marketing, sino Ujú. que le pasamos las keywords y la herramienta va a Google y rastrea todos los resultados que están apareciendo en Google. A partir de eso determina la intención de búsqueda, te genera títulos, subtítulos, descripción y URL Ujú. para el contenido. Entonces, básicamente, como para un rankear en Google a nivel editorial es un consenso de información, ¿cierto? Es generar un consenso y lograr que ese consenso que uno genera tenga un factor que lo haga mejor que los demás. Entonces, lo que ayuda a un ranking es a acelerar la parte del consenso y luego te deja a ti la parte de, bueno, ¿y cómo vas a hacer que eso sea mejor? Claro, te Ento- doy una base de qué deberías cubrir sí o sí, y luego tú Ujú, optimiza o con tus propios insights o con tu punto de vista, etcétera, o con ajá, diferentes formatos, ejemplo, incluir un video de YouTube, no sé. exacto. Sí, ahí ya uno le busca cómo hacerlo mejor con una herramienta, bueno, lo que sea. Y hay un paréntesis muy importante que hacer y es, hay herramientas que están haciendo esto mismo que acabo de mencionar, pero entonces escriben todo el artículo con base en lo que ya está rankeando. Pero eso es, o sea, eso es una tontería, de verdad, es como, es muy tonto. ¿Por qué? Porque es tonto, porque básicamente le está dando a Google lo mismo que ellos ya tienen y escrito con De un otra forma. modelo que ellos ya saben cómo luce. Entonces es como, no, eso no funciona. Si no funciona escribirlo automáticamente, mucho menos funciona casi que copiarlo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso otro no funciona. Pero lo que sí funciona a nivel de automatización es alimentar al algoritmo y darle muy buenos lineamientos. Yo he hecho dos experimentos grandes, contundentes, en donde en el primero le alimentábamos el algoritmo con contenido propietario, contenido que no está en Internet, que no está público. O sea, sí está en Internet, pero no está público. Entonces, Ya. ningún algoritmo puede acceder. Y con ese contenido se lo entregamos al modelo y con Ujú. eso generábamos un contenido editorial. Y eso, eh, cientos de miles de visitas. Ey, Y pero luego Alejo, datos de, por ejemplo, del producto, o sea, datos recolectados con el producto, o cómo, o sea, sin decirnos quién ni qué, como, cómo, o sea, qué tipo de información, más bien, sería la pregunta. es información que ayudaba a crear, haz de cuenta que, por ejemplo, es que es difícil entregarlo sin romper, Sí, sí, pero sí, a ver, ya se me ocurrió uno. Digamos que tenemos una revista, ¿cierto? ok. Ajá. Entonces, algo que se podría hacer, digamos que es una revista sobre micrófonos. Entonces tiene un montón de artículos que se han escrito sobre Sí, micrófonos. Entonces algo que podríamos hacer es escanear la revista, ¿cierto? Con un modelo, transcribir todo eso y toda esa información, luego pasársela a un modelo que escriba el contenido con base en esa información. ok, ya, entiendo, sí, sí, sí. Y también yo diría que, sí, como encuestas, información generada, ¿no? O sea, investigaciones, data que tú te Claro, anonimices, también serviría, ¿verdad? Para este tipo de claro. actividad. Sí, de hecho, el otro experimento que hicimos fue
con bases de datos. Entonces, tomamos varias bases de datos que tenía el cliente, las juntamos y le decíamos al algoritmo de dónde sacar qué para el contenido que iba a crear. Y unos lineamientos muy extensos de cómo crear el contenido. Fueron como 2 meses trabajando ese prompt. O sea, imagínate un prompt de 2 meses. Y Me- la clave fue eso, el prompt y meterle la información, los datos y pues sesgarlo a eso. No, el algoritmo no podía escribir algo que no estuviera en esos datos. Y eso también está rankeando muy bien en Google. Porque además también uno los ve y son contenidos que son bonitos, que realmente están brindando un También valor y no hechos. solamente están generados por generar. Sí, sí, están bien hechos. ¿Y dónde está el human in the loop más importante para ti entonces en el tema de contenido? O sea, ¿cuál es el toque distintivo que el humano debería estar el 70% del tiempo enfocado en eso, mientras el 30% se optimiza, eh, bueno, por decirlo de alguna forma, con AI? Pues si uno tiene información propietaria, es básicamente en la creatividad de qué puedo hacer con esta información, ¿cierto? Porque inclusive yo llegaría a decir que ni siquiera tiene que ser información propietaria. Me voy a inventar algo. Hace unos años me acuerdo que había un personaje por ahí vendía, bueno, es propietario, pero igual me sirve para el ejemplo. El man vendía como unas bases de datos de los costos de las propiedades según el sector en la ciudad. Entonces uno ¿Ok? podría comprar esa base de datos y el punto está en la creatividad de, ok, ¿qué tipo de contenido puedo Puedo generar. generar con estos datos que se posicione en Google, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre programático, se podrían hacer un montón de cosas ahí. Entonces es eso, es en la creatividad de qué hago con estos datos, en qué los convierto que la gente esté buscando y que sea un modelo pues que efectivamente nos vaya a traer tráfico. Ok. Entonces, como para ir cerrando, Alejo, dos cosas. ¿Qué mitos has escuchado que definitivamente tú dices, no, esto no lo compro, no me parece cierto? Y si tienes alguna otra recomendación con base en esos experimentos que ya has mencionado, también creo que estaría súper bueno. Yo, por ejemplo, hay uno que estuve probando y fue meterle voz. O sea, yo en Porter hacíamos mucho de que creábamos el tutorial en YouTube y lo embebíamos dentro del artículo y eso nos ayudaba mucho a posicionarnos porque era como dos fuentes, ¿no? O sea, tienes YouTube como canal además, te genera tráfico al artículo y viceversa y además había toda una relación ahí y usualmente el contenido era más profundo y nos ayudaba mucho a rankear. Y algo que estuve haciendo fue, que esto es un experimento que no se lo había, o sea, como que dije, lo voy a hacer. Agarré la voz del founder, entrenamos a Eleven Labs con la voz de él, ¿no? Entonces es muy chistoso porque en todos los artículos que están en español, inglés y portugués, te lee el founder, el artículo, eh, pero tenemos, sí, voz, digamos, incluida ahora en todos los contenidos. Entonces, Mm. obviamente, eso genera también una transcripción y genera una serie de cosas. Bueno, ese es uno que yo he hecho. No me he puesto a analizar exactamente el crecimiento, pero eso, más publicar contenido, consistentemente hemos visto crecimiento y también en el LMS y en tráfico normal, ¿no? Y en multidioma, sin haber tenido como autoridad en otros lenguajes, ¿no? Porque cada lenguaje tiene su propio proceso. Ese es uno que yo he hecho que, bueno, ahí vamos a ver, todavía no tengo así nada contundente, pero mi hipótesis era, bueno, quizás nos ayuda con el tema de transcript y etcétera, y como, bueno, no sé, a generar como otra fuente de información. Y la otra es tiempo en la página. De pronto hay gente que quiere escuchar y prefiere ver si le llamó la atención, entonces permanece más tiempo con el contenido, ¿no? Ese fue uno que yo lancé hace poquito. ¿Cuál era la pregunta? Me perdió. No, como si tú tienes algún experimento o algo que también hayas encontrado como buenas prácticas, que estés tú mismo desarrollando con base en estos experimentos que Mm. recomendarías, y qué cosas definitivamente tú dices como no, que es, por ejemplo, ya dijiste una, que es la de no autogeneres contenido, tipo Sí, oprimir botón, autogenero contenido y ya, no. Eso ya quedó claro que no.
Sí, pues la mejor práctica es esta que mencionaba de alimentar el LLM con datos específicos y utilizar la creatividad para generar algo que le entregue valor a las personas. Eso es la mejor fórmula que hay ahorita ¿Qué hay? para uno hacer algo, sobre todo future proof, ¿no? Como que no se vaya a caer en el Ujú, futuro. está bueno. Porque, bueno, hay otras ideas que tengo que no he ejecutado, que es como hacer un poco a la inversa lo que vos estás diciendo, que básicamente es como coger varios videos de YouTube y sacar el texto y luego crear el contenido, pero no sé, eso lo haría como muy experimentativo, porque no lo haría con un cliente todavía, a menos que el cliente quiera correr el riesgo. Y bueno, mitos, yo creo que sobre todo, no sé, hace unos días, la semana pasada, cuando estaba a punto de dar la charla, vi en LinkedIn un post que decía, el SEO está muriendo. ¿Por qué? Todas las Porque semanas vemos eso. Es sí, horrible. así es. Pero este me llamaba mucho la atención porque decía, estaba súper estructurado y todo, pero yo me puse a leer el contenido y decía, el foco en el SEO eran los humanos. Ahora para hacer SEO hay que enfocarse en la inteligencia artificial. Es como, no, o sea, si uno es como devolverse en el tiempo, ¿no? Es como decir que hacer SEO es enfocarse 100% en los robots, ¿no? Entonces es como, mi punto no es tanto esto que acabo de decir, sino tengan mucho cuidado en este momento con lo que leen sobre SEO para LLMs, porque no hay un playbook escrito. Sí, Apenas lo todavía no. estamos descubriendo. Y fíjense que cuando alguien comparta algo, lo comparta con resultados de lo Con que su ha hecho. experiencia, exacto, no. Sí, porque hay muchísima gente compartiendo workflows de NAN de cómo hacer contenido para SEO. Y sí, se puede hacer contenido, pero les ha funcionado, los sitios siguen vivos. Entonces, mi invitación sobre todo sería que seamos muy críticos, porque lo que les digo, este personaje compartió una infografía súper bonita, súper bien hecha, de que el SEO estaba muriendo, pero ya, no estaba hablando de qué es lo que hay que hacer ahora ni cuáles son los resultados, sino era puro clickbait. Entonces esa es mi invitación, a que seamos muy críticos y que todavía no hay nada escrito así era el SEO hace 18 años. No había absolutamente nada escrito, todo era experimentación. Entonces Experimental. Eso volvimos está allá bueno. con obviamente mucha data del SEO ya para jugar este playbook, pero estamos en el inicio de esta era y pues hay que tomarlo con varias pizcas de sal porque hay mucha gente vendiendo humo. Yo creo que hay algo que no falla y es tratar de hacer las cosas con calidad, ¿no? Y eso puede sonar como cliché, pero crear un buen contenido, y con bueno me refiero a que realmente responda a lo que la persona está buscando, que venga de buenas fuentes, Ujú. y no uno ponerse a inventar cualquier cosa para rankear a toda costa y que luego la Sí, gente ingrese a la página y diga qué es esta página hecha, obviamente por ajá, un chat GPT que solo está regurgitando información. O sea, aún si generaras tráfico así, yo creo que hay una cuestión relacionada con cuando la gente experimente ese valor o no, ¿qué pasa contigo, no? Que tiene, o sea, ¿qué pasa con la página? ¿Qué claro. pasa con tu marca? Como que yo no, Ujú. cosas que no haría simplemente porque yo no quisiera como hacer una práctica con la que no me siento, eh, Sí, no sé, como orgullosa de lo que está saliendo. Y no porque no pueda experimentar rápido, sino porque no me hace sentido sacar, no sé, o sea, sacar ciertas cosas sin cuidado, ¿no? O sea, sin cuidado me refiero es como ujú, a sin ese toque de intencionalidad. eh, ujú, no sé, que creo que al final también por eso terminamos buscando personas con las que compartimos afinidad de pensamientos y creemos en la rigurosidad o como en la forma en la que abordan un problema. Aquí ya me puse medio claro. existencial, pero para mí sí hay algo de eso. Porque incluso Ahrefs a mí me llama mucho la atención. No sé si conoces al head de contenido de ellos que se llama Ryan Lowe. Y el man Ujú, hace unos muy buenos artículos
Y si uno los ve, como que varios como que no parecen ni siquiera tan optimizados para SEO, sino como que están generando conocimiento y haciendo investigaciones que al final sí sirve para SEO, pero se siente como muy propio Sí, y no se siente como sobreoptimizado, por decirlo de alguna manera. Para los que no conocen, Ahrefs es una herramienta también de SEO y pues son bastante referentes en la industria. Entonces por eso lo traigo a la mesa. O sea, como que me parece incluso curioso que ujú. gente que está en el ecosistema no está haciendo esas prácticas sé, que muchos recomiendan. Y es porque sabemos que eso no va a funcionar. Quienes hemos estudiado el algoritmo de Google y conocemos los fundamentos. Alguien me preguntaba cómo se aprende SEO hoy en día. Es aprender los fundamentos. Si uno aprende los fundamentos, uno entiende cómo funcionan los algoritmos. Y como entendemos cómo funcionan los algoritmos, pues básicamente sabemos que eso no va a funcionar y que si funciona lo que yo siempre explico, Google tiene mm, ingenieros que les pagan millones de dólares solo para encargarse de que no se pueda hacer trampa para llegar a las primeras posiciones. Entonces lo mismo pasa con los LLMs. Entonces, todas esas quick solutions o quick tricks o hacks rápidos, a lo único que van a llevar es a que después eso caiga, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un trabajo profesional que tenga duración en el tiempo, lo mejor es lo que vos decís, como hacer las cosas bien hechas, hacer las cosas con calidad y al final con una mentalidad de servicio. Yo creo que eso es lo que nos ayudaría como humanidad a cambiar mucho toda la existencia y es no actuar egoísta porque eso, ¿no? Hacer contenido con un LLM autogenerado simplemente para posicionarse es algo egoísta, es actuar desde el egoísmo, desde quiero este resultado. Mientras que si creamos un contenido para servir a las personas, para que realmente logren encontrar un valor, solucionarles un problema o una necesidad, ahí es donde estamos cambiando el mundo. Entonces realmente es hacer un shift de mentalidad. Estoy actuando solo para mí, estoy actuando para servir al otro, porque si uno sirve al otro, ahí viene automáticamente la recompensa. Así funcionan los negocios, básicamente. Tal cual, sí, la gente paga porque valora más lo que le das que el dinero que tiene en el bolsillo en ese momento. Es como un principio súper básico, pero a veces se nos olvida. No, bueno, Alejo, gracias. Antes de que te vayas, aparte de Ranky, que hemos mencionado a Ranky, hoy, ¿qué está en tu workflow de trabajo en términos de herramientas? O sea, para flujos de SEO completos. Entonces, sé que con Ranky haces. Me acuerdo que la otra vez que hablamos decías que tratas de solucionar casi que todos los casos de uso justamente para mejorar la herramienta todo el tiempo, pero no sé si Ujú. complementas con algunas otras plataformas o herramientas. No, no soy el mejor para hacer esa pregunta porque yo aprovecho absolutamente todo para mejorar ranking. Entonces, por ejemplo, ahorita ya, por ejemplo, las auditorías técnicas, estoy construyendo un modelo de inteligencia artificial para ranking que Wow, literalmente me reemplace. Estoy enseñándole a ese modelo cómo hacer una auditoría técnica. buenísimo. Entonces, sí, ya no estoy usando nada externo. Briefs, por ejemplo, no sé, esta semana estaba haciendo la clasificación de unos clusters para saber si sí eran relevantes o no, cubrirlos con un cliente que estoy trabajando de donaciones, es una non-profit de Mm, donaciones. ujú. Em, y lo que hice fue toda la minería de keywords, luego las clustericé con Ranking y ahora estoy haciendo el modelo, ya hoy lo terminé de hecho y quedó maravilloso, que me dice si sí o no deberíamos cubrir ese clúster con el cliente. Entonces, no soy el mejor para dar esa respuesta. Usen Ranky y vean qué más hay por ahí en el mercado. Sí, y por aquí cliente de Ranky, así que la verdad es muy chévere ver también cómo evoluciona la herramienta, ¿no? Se nota que todo el tiempo le están agregando cosas nuevas a la plataforma. Una pregunta, Alejo, ¿tú usas algo como ClearScope o Surfer? O sea, como que bueno, para los que no sepan, estas plataformas como que te ayudan a ver qué palabras y qué relaciones semánticas y te dan como una clasificación del artículo. Que sé que Ranking no está, o sea, digamos, ese no es un caso de uso que cubren hoy. No sé si algo, o sea, ¿eso te parece útil? ¿No lo recomiendas tanto? O sea, cuéntame un poquito tu experiencia. Sí. Es útil,
es útil. Lo que pasa es que hace mucho tiempo yo personalmente no hago eso y es muy curioso porque ahora lo pienso por qué no lo hago y es porque quizás se ha vuelto muy poco necesario. O, ¿Ok? o sea, como que yo igual logro rankear sin usar eso. Entonces no sé Ok, si es que ya está metido en mi mente y se hace o simplemente eso ya no es tan necesario porque el algoritmo logra hacer las relaciones semánticas. vale. Porque con mi equipo en la empresa donde trabajaba antes, sí usábamos una herramienta que de hecho ni siquiera me acuerdo el nombre en ese momento, es una herramienta verde, siempre me toca buscar ahí en mi mente, imaginármela y lograr llegar allá, pero sí son relevantes, sí, o sea, yo diría que sí son relevantes, y sí, O pues sea, te es ayudan. un caso de uso que no, que todavía no estamos cubriendo, pero sí está en los planes porque es muy importante para el SEO de LLMs. Claro, por lo que mencionabas de las relaciones semánticas, ¿no? Justo. Ujú, Súper, exacto. Alejo. Bueno, no, Alejo, yo creo que te pregunté de todo en esta sesión. Y bueno, seguramente la conversación evoluciona, ¿no? Porque al final, como tú dices, estamos escribiendo Mm. los playbooks que luego diremos, esto sí funcionó, esto no funcionó. Entonces, gracias por compartirlo. Y para los que no conocen, por favor vayan a Ranky. Vamos a ver si Alejo nos deja un cupón para The Growth System para que vayan y prueben Ranky. Eso me lo acabo de inventar. Pero me parecería chévere. Así que nada, ¿qué más? Eso. Y sigan a Alejo en LinkedIn, sí, por supuesto, que él siempre está compartiendo hallazgos, tutoriales. Y sé que ahora también viene una apuesta súper grande por creación, ¿no? De contenido para SEO, justamente desde Ranky, ¿no, Alejo? Sí, ahora vamos a ir mucho con enfoque en playbooks específicos de cómo hacer en SEO con AI Buenísimo. para e-commerce, para startups, para servicio. Entonces vamos a sacar muchos esos playbooks específicos y bueno, sí, nos vemos en LinkedIn y muchas gracias, Dani, por la invitación. Ahí seguramente luego tocará hacer otro episodio para hacer un update de todo esto que hablamos hoy. Total, ya con los playbooks y también, no sé, incluso mini tutoriales usando Ranky, porque yo sí creo que finalmente las herramientas sí nos ayudan a acelerar. O sea, entonces uno no puede tampoco seguir con el pensamiento de no voy a hacer todo manual porque entonces no estás haciendo nada distinto, ¿no? Es como poner la creatividad Claro. en donde importa y donde no, simplemente acelera los insights y ya con eso vas y creas. Bueno, ya hablé mucho, así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Ale.